Stranger Things terminó, y con su final se cierra una etapa enorme, no solo para Netflix o para la cultura pop, sino para una generación completa de actores que crecieron frente a nosotros. Lo que comenzó como una serie sobre niños perdidos en un pueblo lleno de misterio, terminó convirtiendo en un fenómeno global con uno de los elencos más influyentes de la década. Y ahora, con este ciclo terminado, viene una pregunta inevitable. ¿A dónde irán todos ellos después de esto? Porque Hollywood ya no está buscando solo superestrellas, está buscando actores que puedan cargar con franquicias. Actores que puedan ser la siguiente fase, no solo para participar en ella. Y si vemos lo que está ocurriendo ahora mismo en el MCU, el panorama parece bastante claro. Iron Man no está, Steve Rogers no está, el concepto de un líder está fragmentado. Las historias cósmicas necesitan nuevos rostros y los mutantes están en la puerta esperando a entrar. Por eso, hoy no venimos a tirar teorías porque sí. Hoy venimos a hablar de posibilidades reales, de actores cuyo perfil, carrera y energía encajan exactamente con lo que Marvel necesita en este momento. Pero antes de empezar, déjame dejar claro dos casos en específico. Sadie Sink queda fuera porque ella ya está confirmada para Spider-Man Brand New Day. Y Millie Bobby Brown también queda fuera porque ya tiene un análisis completo en otro video en el canal del cual te dejo aquí el video. Este video es para todos los demás, los que todavía no entraron, pero huelen a algo inminente. Cuando hablamos de introducir a los X-Men al MCU, la conversación siempre se va a lo obvio. ¿Cuándo veremos a Wolverine? ¿Cuándo llegará Cyclops? ¿Y cómo van a presentar la escuela de Xavier? Pero si Marvel quiere evitar cometer el mismo error que cometió en apresurar las fases completas, necesita entender que la clave para presentar a los X-Men no está solo en sus héroes, sino en su villano. No un monstruo CGI, no un cameo sorpresa, debe ser un villano que cambie el tono. Y para eso propongo a Jamie Campbell Bower. Jamie no solo interpretó al antagonista en Stranger Things, construyó una atmósfera alrededor de él. No actuaba maldad, la transmitía, con silencios, con miradas, con un lenguaje corporal que no pedía atención, la exigía. Eso es exactamente lo que necesita Nathaniel Essex o Mr. Sinister. Un villano que no intimida por músculo, sino por concepto. Un villano que no es peligroso por lo que te hace, sino por lo que te convierte. Mr. Sinister no es simplemente un enemigo, es un punto de origen, un arquitecto, un científico obsesionado con la mutación. La idea de que los X-Men aparecen de forma espontánea pierde fuerza si no existe alguien que lleve años manipulando este proceso en las sombras. Y eso hace a Sinister el villano ideal para conectar el pasado, el presente y el futuro del gen mutante. Justificar por qué ahora empiezan a aparecer mutantes en masa. Darle sentido narrativo al silencio mutante del MCU hasta este momento y presentarlo como algo inevitable, no como improvisado. Jamie puede sostener esta narrativa porque transmite inevitabilidad. Parece alguien que no pelea por ganar. Parece alguien que ya ganó y solo está esperando que el mundo se dé cuenta. Jamie podría interpretar a Sinister como una mezcla entre una elegancia británica incómoda, una calma incómoda que más que el caos, y la sonrisa de alguien que te ve como el experimento, no como una persona. Sobre todo, una fascinación científica que funciona como un horror psicológico. No necesita gritar, no necesita transformarse físicamente, no necesita explicar su plan. Solo necesita hacer esto, mirar a un mutante por primera vez, sonreír y decir algo como, finalmente, el experimento continúa. Si Marvel decide jugar bien sus cartas, Sinister podría ser el primer nombre que escuchemos antes de conocer a los X-Men. El primer villano de un acto 1 mutante, la puerta narrativa a Genosha, a experimentos prohibidos, a linajes alterados y sobre todo la pieza que justifique por qué hay versiones alternativas o variaciones mutantes. Jamie permitiría introducir al equipo sin quemar a Magneto todavía, porque Magneto funciona mejor cuando no es una presentación, sino la consecuencia. Sinister debería de ser el primer terremoto en el mundo mutante. Magneto debe de ser la réplica que derrumba este edificio. Pero sobre todo me parece que Jamie tiene tres cosas que hacen que su casting tenga algo de sentido. Lo primero, un silencio intimidante. La mayoría de villanos hablan para generar miedo, y Jamie nos ha demostrado que lo genera incluso antes de hablar. Segundo, tiene una belleza antinatural. Mr. Sinister necesita verse perfecto, pero no humano, como si su rostro fuera una escultura quirúrgica, no una cara. Y Jamie tiene este aura, un atractivo sin ser reconfortante. Y sobre todo, una vulnerabilidad controlada. No estamos hablando de Thanos, no estamos hablando de Doom. Sinister no es una fortaleza absoluta, es una obsesión absoluta. Y Jamie puede interpretar obsesión desde lo emocional, no desde lo físico. Si Marvel quiere que la entrada de los X-Men se sienta grande sin mostrar a todos los X-Men de golpe, si quiere que el público tema antes de emocionarse, Jamie Campbell como Mr. Sinister es un punto de partida bastante interesante.
Y bueno, cuando pensamos en actores que podrían entrar al MCU, solemos imaginar algo enorme. Trajes, explosiones, cameos sorpresa, algo así. Pero Marvel está en un punto donde lo que más necesita no es espectáculo. Lo que más necesita es corazón y personajes con los cuales podamos identificarnos. Y me parece que eso Maya Hawke lo tiene. Maya no funciona como un símbolo prefabricado, funciona como la persona que ella es. Y eso es lo que convierte su presencia en una arma narrativa. No necesita gritar para llamar la atención. Su simple existencia en una escena ya cambia la energía. Por eso hoy te quiero hablar de dos rutas que me parecen que son bastante buenas para ella dentro del MCU. Empecemos con Squirrel Girl. Squirrel Girl está atrapada en un estigma. La vemos a veces como un chiste, como un personaje menor, como un nombre que existe para romper la tensión. Pero Maya puede convertir este estigma en un recurso, no desde la burla, sino desde la humanidad. Una Squirrel Girl interpretada por Maya no sería una heroína de gags. Sería una historia de una chica que creció siendo distinta, sin saber si eso la hacía especial o simplemente rara. Un outsider, intentando encontrar un lugar en el mundo que está lleno de dioses, magos, monstruos y multiversos, mientras ella solo quiere pertenecer. ¿Por qué me parece que funciona? Porque Maya tiene la habilidad de hacer sentir que lo extraño se sienta real, que lo raro se sienta tierno y que lo improbable se sienta humano. En sus manos, Squirrel Girl no sería un personaje para aligerar el MCU. Sería un personaje que nos serviría para recordar por qué vale la pena emocionarse otra vez. En un universo agotado de perfección, ella llegaría como imperfección necesaria. Una segunda opción para ella me parece que puede ser Jessica Drew o Spider-Woman. No una espía, no un ícono, una mujer rota antes de ser una heroína. La versión clásica del personaje suele siempre caer en lo mismo. Un traje llamativo, una gente súper entrenada, una heroína sin grietas. Pero Maya no encaja ahí, y por eso encaja mejor en una versión bastante distinta. Una Jessica Drew previa, fracturada, sin una identidad sólida, intentando aclarar dónde termina el poder y dónde empieza ella. No nace ya lista, no nace peligrosa, no nace icónica. Se convierte, con dolor, con dudas, con tropiezos. Y me parece que este personaje puede encajar con Maya porque ella tiene una mirada de alguien que carga con algo no resuelto. Una vulnerabilidad emocional que no debilita, sino humaniza. Y sobre todo una sensación permanente de huida como si no hubiera estado donde debería. En un MCU saturado de héroes confiados, una Jessica Drew así me parece necesaria. Una Jessica que no sabe si quiere ser una heroína, que todavía no se perdona y cuyo mayor enemigo es ella misma. Estos dos personajes, aunque son muy distintos entre ellos, me parecen bastante interesantes para Maya Hawke, porque ella no interpreta personajes que se entienden, interpretan personajes que se sienten, que se duelen, que buscan y que respiran. Al día de hoy me parece que el MCU no tiene esto, y necesitamos volver a sentir en lugar de solo sorprender. Como Squirrel Girl podría llegar a humanizar el MCU, como Jessica Drew lo intensificaría. Son dos caminos, dos tonos, dos futuros distintos, y una actriz capaz de soportar cualquiera de estos dos. Maya Hawke no sería una superheroína que llegará a salvar el MCU. Sería una heroína que nos hace recordar por qué vale la pena salvarlo. Ya te hablé de dos de las posibilidades que pueden llegar a unirse al MCU. Y para esa tercera voy a hablarte de alguien que estoy seguro que va a terminar en él, aunque no sé si en el personaje que te estoy proponiendo. Joe Carey. Joe Carey es uno de los pocos actores que no necesita convencer al público de que puede llegar a ser un héroe, porque ya lo vimos convertirse en uno. No con poderes, no con traje, sino con una evolución de personaje. Steve Harrington no empezó como un héroe, no nació siendo valiente, no tenía la vocación de la lucha, se hizo, se formó y se reconstruyó. Este proceso lo convierte en el candidato perfecto para interpretar a alguien que está en la misma etapa, alguien que recibe el poder antes de estar preparado para tenerlo, alguien que carga un legado sin haberlo pedido. Sam Alexander, o Nova. Sam Alexander no es un soldado, no es un elegido. Es un chico que encuentra un casco y con él una responsabilidad que no entiende. Y ahí es donde Joe Carey podría llegar a funcionar mejor que nadie. Tiene humanidad antes que heroísmo, tiene duda antes que destino y sobre todo sabe lo que es la caída antes de un vuelo. ¿Por qué Nova lo necesita él? Porque Sam Alexander no solo tiene que volar, tiene que merecer volar. Tiene que atravesar tres etapas que Joe puede transmitir con naturalidad. Un miedo sincero, una culpa silenciosa y una aceptación no heroica. Ese arco me parece bastante orgánico con Joe. No necesita cambiar quién es, necesita usarlo. Marvel está metido en un problema. Su universo cósmico parece haber perdido la brújula. Guardianes ya terminó su era. Capitana Marvel no funcionó como una buena pieza. Y Thor se ha vuelto más una fuerza emocional que estratégica. Entonces, ¿quién queda para guiar el espacio? No necesitamos un comandante. Necesitamos un heredero. Alguien que se equivoque. Alguien que dude.
alguien que pueda fallar y aún así seguir adelante. Joe Carey como Nova puede ser ese punto de partida, un rostro nuevo para un universo que se siente usado, un héroe aprendiz para una galaxia sin maestros. Sobre todo me parece que la mayor ventaja es que Joe Carey no sería un reemplazo, no sería el nuevo alguien. Este personaje no está ligado a una cara, como Wolverine a Hugh Jackman o Iron Man a Robert Downey Jr., por lo cual no sería un heredero o un nombre viejo, sería el punto de partida, un inicio, no una secuela. Esto es exactamente lo que el MCU necesita para empezar a reconstruirse. Joe Carey como Nova no es una idea bonita, me parece una idea necesaria. El siguiente caso es bastante opuesto a esto, porque ahora no hablamos de alguien que está intentando convertirse en un héroe, sino de alguien que teme llegar a serlo. Donde Nova descubre el poder, Rogue descubre consecuencia. Joe recibe un legado. Rogue carga con una herida. Si Nova es un comienzo luminoso, Rogue es el capítulo donde el mundo se oscurece. Y aunque estuve dándole vueltas, me parece que ver a Natalia Dyer como Rogue no está tan descabellado. Pues Natalia Dyer no encaja en el MCU como una heroína hecha, no como un símbolo. No, tampoco tiene esa esencia de una figura poderosa o imponente. Encaja como una Rogue antes de los X-Men, antes del traje, antes de toda la seguridad, antes de saber ya quién es. La Rogue que empieza a descubrir que no quiere lastimar, pero lo termina haciendo. Que no quiere estar sola, pero debe de estarlo. Que no quiere controlar su poder y por eso le teme más a sus manos que cualquier enemigo. Y Natalia puede cargar con esto sin gritarlo, con solo la mirada, con solo su silencio, con una respiración quebrada pero firme. Marvel tiene dos opciones para llegar a introducir a los X-Men, como si siempre hubieran estado ahí pero nadie los vio, o con una aparición repentina sin un peso emocional. Ambas me parecen que son baratas y pierden un tipo de impacto. La respuesta correcta aquí es Rogue. Deben de usar a Rogue como una prueba de que los mutantes ya existían, pero sufren por existir. Se mantienen incógnitos. Una Rogue sin refugio, sin Xavier, sin la escuela y sin una misión. Solo una persona aprendiendo a vivir con algo que ella no pidió. Natalia transmite esa etapa de precisión quirúrgica, vulnerabilidad sin debilidad, fractura sin exageración, humanidad antes que heroísmo. Si Jamie Campbell Bower como Sinister abre la puerta desde la oscuridad, Natalia como Rogue nos hace caminar dentro de ella. Ella no aterriza con fanfarrias, no aparece con una pelea, no se presenta como un evento. Es el tipo de personaje que no pregunta qué puedo hacer, pregunta qué me están haciendo a mí. Es el tipo de mutante que prepara al MCU para recibir a los X-Men de manera orgánica. Porque Rogue no es solo poder, es una consecuencia. Y Natalia Dyer puede sostener esa consecuencia con verdad, sin que parezca actuación. Puede darle una continuidad emocional, algo que el MCU perdió en los últimos años. Y sobre todo, puede cargar con una franquicia sin la necesidad de gritar que lo está haciendo. Pero me parece que su mayor virtud es que puede convertir el dolor en narrativa como lo vimos en Stranger Things. Y eso es lo que hace grande a Rogue. No porque pueda absorber poderes, sino porque absorbe vidas y sobrevive a ello. Hasta ahora hemos hablado de personajes que representan heridas, consecuencias y reconstrucciones. Pero ahora vamos por algo distinto. No miedo, no legado, no arrepentimiento. Una esperanza. Porque si Jamie es la oscuridad que anuncia el conflicto, Maya la humanidad que lo sostiene, Joe el comienzo de un nuevo héroe y Natalia la cicatriz que recuerda el dolor, entonces el siguiente no es un eco del pasado. Es el primer latido del futuro. Y ese nombre es Miles Morales. Su rostro, Caleb McLaughlin. Caleb carga con algo muy difícil de encontrar en la industria. Naturalidad. No una versión manufacturada de juventud, no una energía prefabricada tipo nuevo protagonista corporativo, sino juventud real, imperfección real, y el deseo real de estar a la altura sin saber si realmente puede. Eso es Miles Morales. No es un reemplazo, no es un sucesor, no es el nuevo Spider-Man. Miles es Spider-Man, desde otra pregunta. No sobre si puedo ser un héroe, sino y si el héroe me cuesta partes de mí que no quería perder. Esa duda, ese temblor emocional, esa búsqueda, Caleb tiene por naturaleza. No necesita actuarla, la proyecta. El MCU está en transición. Peter Parker ya no está en el punto luminoso del viaje. Está más roto, más cansado, más solo que nunca. El mundo no lo recuerda, y el poco que queda de él se está desmoronando. Eso empieza a crear un espacio narrativo, no para reemplazar a Peter, sino para buscar acompañarlo, heredarlo y dialogar con él. Caleb funcionaría como Miles porque no entra para ocupar el lugar de alguien más, entra para encontrar el suyo. No es solo la acrobacia, no es solo el efecto visual, es la emoción previa a saltar, una vulnerabilidad sin victimización, juventud sin llegar a ser ridículo y sobre todo valentía sin llegar a ser arrogancia.
Miles Morales, interpretado por Caleb, se sentiría como un chico que quiere hacer las cosas bien en un mundo que dejó de ser amable, y aún así, él decide levantarse. Ese es el corazón del personaje, no solo la máscara, la decisión de ponérsela y llevar la responsabilidad que conlleva. Después de Spider-Man Brand New Day, el MCU tiene una oportunidad única: convertir el legado de Spider-Man en una semilla, no solo en estancamiento. Peter ya cargó con la culpa, Miles puede cargar con la posibilidad. Peter ya aprendió a perder, Miles aprenderá a empezar. Peter ya tiene esa herida, Miles puede ser la cicatriz que sanó pero sigue ahí. Y Caleb tiene el rango emocional para sostener esa metáfora sin llegar a decirla, solo siendo. Caleb McLaughlin como Miles Morales no es solo una apuesta, me parece que es la respuesta a este personaje. Porque si algo necesita el MCU en este momento no es más grandeza, ni más poder, ni más multiverso. Necesita alguien que nos recuerde por qué vale la pena empezar otra vez. Y Caleb como Miles Morales puede ser exactamente eso. Y así llegamos al final de este recorrido. Un recorrido que no se trata solo de ver quién podría llegar al MCU, sino de entender por qué y cuáles son los papeles más adecuados para estos grandes actores. Porque lo que viene no es una era de reemplazos, no es una era de sucesores automáticos ni de caras nuevas puestas por desesperación. Es una etapa donde Marvel necesita recuperar algo que perdió entre tanta escala, tanto multiverso y tanto evento. Una coherencia emocional. No solo personajes, hay que construir personas. Y detrás de esto, elecciones que no son aleatorias. Jamie Campbell Bower no sería un villano más, sería el inicio de los X-Men. Maya Hawke no sería comedia ni ícono, sería puro corazón, herida, humanidad y todo esto en medio de un ruido bastante potente. Joey Kerry no entraría listo, entra para aprender, para fallar, para levantar y sobre todo para crear una franquicia desde cero. Natalia Dyer no llegaría a ser Rogue la leyenda, llegaría para empezar a Rogue desde cero igualmente. Y Caleb McLaughlin no aparece para reemplazar a Peter, no aparece para reemplazar a Spider-Man. Aparece para demostrar que el futuro no siempre es una corona, a veces es un salto al vacío. Y cuando ves todo esto junto pasa algo interesante. No parecen castings, parecen capítulos. Capítulos de una nueva etapa, capítulos que no pisan lo que ya se construyó, sino que continúan el legado. Capítulos donde el MCU no grita para llamar la atención, sino que respiran para poder seguir. Porque después de tanta épica y tanto multiverso, la pregunta real no es quién viene después, sino qué historia realmente vale la pena contar adelante. Y tal vez los actores de Stranger Things, con sus ojos llenos de nostalgia, con sus trayectorias marcadas por crecimiento, pérdida, vulnerabilidad y reconstrucción, puedan llegar a ser la respuesta. Ahora te toca a ti. ¿Cuáles de estos castings ves como inevitable? ¿Cuál te emociona? ¿Cuál te preocupa? ¿Cuál no te gustó? ¿Qué casting ves tú dentro del cast de Stranger Things que puede llegar a ser el MCU? Te leo en los comentarios, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Esto fue Mike Seisman, gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final si es que llegaste hasta aquí y como siempre nos vemos en la próxima.